se caracteriza por hipertensión con hipocalemia, con hipopotasemia, ¿ya? Va a haber hipertensión moderada a severa que se mantiene pese a la medicación antihipertensiva. Típicamente esas personas por lo menos usan 3 o 4 antihipertensivos. Descartar otras causas de hipocalemia, como por ejemplo vómitos, diuréticos o laxantes. También puede haber normocalemia o hipocalemia, es decir, menos de 3.000 equivalentes. En este caso, con síntomas como debilidad muscular. La hipocalemia puede ser tan severa que puede tener síntomas como debilidad muscular y fatiga, calambres, cefaleas, alteración en la concentración de la orina, poliuria, polidipsia, diabetes insípida nefrogénica. En el EKG podemos ver ondas U prominentes, arritmias cardíacas y extrasístoles. Puede haber hipotensión postural y bradicales y rara vez edemas. Las pruebas del laboratorio son principalmente hipocalemia, actividad de la renina plasmática disminuida, aumento de la aldosterona, prueba de infusión salina. En las imágenes, en la resonancia magnética de las suprarrenales, podemos ver tanto hiperplasia como tumores adrenales que estén produciendo aldosterona. El tratamiento, si es un tumor único, como es la enfermedad de Crohn, el tratamiento va a ser cirugía. Si es hiperplasia idiopática, se usa antagonistas de la aldosterona, espironolactona. Si el hiperaldosteronismo es sensible a corticoides, usamos corticoides, hidrocortisona. Muy bien, debemos sospechar hiperaldosteronismo primario en un paciente hipertenso que presente, a ver, ¿de qué se caracterizaba? ¿Qué hacía la aldosterona en el túbulo colector? Hacía que se exprese una proteína, ¿ya? Que se llamaba ROMC, un canal de potasio, que ocasionaba excreción de potasio, ¿ya? Hiperpotasiuria. Entonces, y en la sangre, como hay menos potasio, ¿qué ocurre? Hipocalemia. Hipopotasemia con hiperpotasiuria, ¿ya? Eso es lo característico. ¿Sí? Eso lo hemos visto, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Un canal que hace que expulsemos más potasio, y entonces se queda menos potasio en la sangre. Aumento de potasio en la orina, hiperpotasiuria, como lo vemos acá, y hipopotasemia en la sangre. Muy bien, su clave es la C. Una mujer, ya que estos cuadros se ven 3 veces más frecuentemente en mujeres. Una mujer de 46 años consulta porque le han detectado en la exploración de rutina presión arterial elevada. En la anamnesis va a referir cefaleas, fatigas y ocasionalmente calambres musculares, que es lo típico de la hipocalemia. Antes de tratar se obtiene la siguiente analítica. El hematocrito es normal, la hemoglobina es normal, la glucosa ligeramente elevada, la creatinina es normal, las proteínas totales están normales, el calcio es normal, el colesterol un poco alto, el sodio es normal y el potasio está disminuido. Y además tiene alcalosis metabólica. ¿Hacia qué entidad clínica orientaría este estudio? Miren, tiene hipertensión, es mujer, tiene hipocalemia y tiene síntomas de hipocalemia. ¿Cuáles son? Calambres, fatigabilidad. ¿Cómo se llama esto? Hiperaldosteronismo primario. ¿Ok? Eso es lo típico. Es un cuadro típico de esto. Muy bien, y ya para terminar, creo, ahora sí es para terminar. Todos estamos cansados, ¿no? Vamos a la médula suprarrenal. Acá les voy a presentar un caso bonito. Muy bien, las catecolaminas se producen a partir del aminoácido tirosina, ¿ya? Que se va a convertir primero en dopamina y luego en norepinefrina y luego en epinefrina. Es un tumor, el feocromocitoma, es un tumor muy poco frecuente que produce, almacena y secreta catecolaminas. Se diagnostica en el 0.05 a 1% de los pacientes hipertensos. Ocurre en todas las razas, pero es menos frecuente en la raza negra. Tiene una regla de los 10. El 10% es extra suprarrenal, lo vamos a encontrar fuera de la glándula suprarrenal. El 10% es bilateral, el 10% es maligno, incluso hasta el 15%. El 10% va a recurrir, el 10% es familiar, que se asocia a neoplasia endocrina múltiple,
¿Se acuerdan? La neoplasia endocrina múltiple tipo 2. El 10% se ve en niños y el 10% lo vamos a encontrar de forma incidental. Y también se caracteriza por las 5 P: palidez, dolor, pain en inglés, que es cefalea y dolor abdominal, perspiración, aumento de la sudoración, palpitaciones e hipertensión. ¿Ya? Más o menos va a representar el 0.1 entre 0.05 a 0.2 de los pacientes con hipertensión. Otra vez la regla de los 10% son extrarenales a lo largo de la aorta, se van a presentar a lo largo de la arteria aorta. No se olviden que son células enterocromafines. El 10% ocurre en niños, edad pediátrica. El 10% son múltiples o bilaterales. El 10% recurren sobre todo si son extraadrenales, si no están dentro de la glándula suprarrenal. El 10% son malignos, sobre todo si son extraadrenales. El 10% son familiares asociados a neoplasia endocrina múltiple. Y el 10% son incidentalmente descubiertos, como lo hemos visto hace un momento. Otra vez el feocromocitoma familiar representa el 10%. Los bilaterales se asocian a síndromes familiares, siendo estos más metastásicos. En el MEN2A o síndrome de Zippel, ¿ya?, vamos a encontrar el carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo primario y feocromocitoma. En el MEN2B vamos a encontrar el carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y neuromas fibrosos múltiples. Producen principalmente norepinefrina y epinefrina. También almacenan y secretan una variedad grande de péptidos, opioides endógenos, somatostatina, péptido intestinal vasoactivo, calcitonina, ACTH. El cuadro clínico, más o menos el 40% de los pacientes con feocromocitoma se van a caracterizar por tener hipertensión paroxística. Es decir, que el 40% no tiene hipertensión sostenida, sino paroxismos de hipertensión, crisis hipertensivas. El 60% sí tiene hipertensión siempre sostenida. Y de ellos, de este 60%, el 50% también tiene paroxismos. Y el 50% no tiene estos episodios de paroxismos. Pueden haber un 5% de los pacientes asintomáticos. ¿Ya? Los síntomas típicos son cefalea, diaforesis, palpitaciones, tremor, náuseas, debilidad, ansiedad, dolor epigástrico. Los paroxismos se caracterizan por cefalea pulsátil, palpitaciones, diaforesis, ansiedad, temblor, palidez o enrojecimiento, dolor abdominal o torácico, náuseas y vómitos. Se desencadenan principalmente con el esfuerzo, estrés físico o estrés emocional. Los paroxismos duran entre 10 a 45 minutos, tienen una frecuencia desde varios en un día o uno cada varios días, semanas o meses. Raro es que curse con hipotensión, pero puede cursar. Puede haber angina o incluso infarto al corazón, puede haber hipotensión ortostática, ya que se secreta principalmente noradrenalina, que tiene un principal efecto alfa-adrenérgico, arritmias, insuficiencia cardíaca. Los factores que desencadenan estas crisis son inducción de anestesia, opioides, antagonistas de la dopamina, medicaciones frías. ¿Qué medicación fría conocen ustedes? ¿Acaso ustedes calientan las pastillas para tomarlas? No. Los sueros. ¿Ya? Los sueros. A veces en invierno en un hospital, en los hospitales públicos, llevamos, ¿no?, en la madrugada subimos un suero, se lo ponen al paciente helado, así, ¿no? Eso le puede desencadenar una crisis. ¿Ya? Contrastes radiográficos. Drogas que inhiben la recaptación de catecolaminas, tales como los antidepresivos tricíclicos y la cocaína. Y el parto también puede desencadenar. Otra vez los síntomas: hipertensión en el 90-100% de los casos. En un 50% de los pacientes se va a observar paroxismos de hipertensión, sean normotensos o hipertensos. Cefalea en el 80% de los casos, diaforesis 71% de los casos, palpitaciones 64%, náusea y palidez 42%, agitación en un 31%. El diagnóstico se hace en primer lugar de forma bioquímica. No piensen en feocromocitoma y ya le están tomando tomografía. Cuidado, porque como hemos visto, una causa de crisis o paroxismo es los contrastes radiográficos. Así que antes de hacer el diagnóstico,
primero hagan el diagnóstico bioquímico. Antes de tomar una tomografía de resonancia, prefieran hacer una medición de metanefrinas totales y fraccionadas en orina, ¿ya? Las cuales tienen una sensibilidad del 95% y especificidad del 95%, lo cual hace el método casi gold estándar. También catecolaminas totales y fraccionadas en orina, y hay ciertas pruebas dinámicas. Luego, una vez que hemos hecho el diagnóstico bioquímico, tratamos de localizar el tumor con una tomografía, con resonancia o con estas pruebas de PET scan. Miren, este es un caso, como les decía, para terminar, cuando pasaba de R2 a R3, una persona llegó por un cuadro de GK a la emergencia. Yo no lo había visto. Y por ahí a alguien se le ocurrió, una persona típicamente salió del estadio, comió lo que no debía, y en la noche estaba con algo de fiebre, con diarrea y con vómitos, ¿ya? Y le habían dicho que tenía hipertensión alguna vez. Lo llevan a la emergencia, lo van a hidratar. A alguien, no sé a quién, un residente, un interno, se le ocurrió tomarle una ecografía abdominal. Dijo, ¿le duele el abdomen? Ah, sí me duele. Hicieron una ecografía. Felizmente había ecógrafo esa noche, porque no todas las noches había ecógrafo en el hospital Loaiza. Y le encuentran una masa inmensa a nivel de riñón izquierdo. Entonces dicen hospitalización para el estudio de la masa. El paciente obviamente no se quería quedar, se quería tomar su antidiarreico e irse, pero lo hospitalizan. Yo pasaba por el pabellón donde quedó y me preguntaron, oye, ¿no podrá, como tenía hipertensión, no podrá hacer, y tenía una masa adrenal, no podrá hacer un feo cromocitoma? Esa cosa es rarísima, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces les dije, juro que ese rato no sabía nada de feocromocitoma, ¿sabe qué? Pídanle un nivel de ácido vanilil mandélico en orina, que es lo que normalmente se hacía antes, ¿no? Entonces, este examen yo voy a verlo a los 2 días, ya revisé el tema y todo eso, y lo encontraron alto. Carambas. Entonces le pedimos, ahora sí, las pruebas de metanefrinas urinarias, que actualmente se hacen en muy pocos sitios. Y es barata esa prueba, se hace en ROE, cuesta 45 soles, o costaba 40 o 45 soles en esa época. Y le encontraron muy alto, entonces se le hace el diagnóstico bioquímico. Y ahí se le pide luego esta tomografía. Y esto de acá es el feocromocitoma. Esto que vemos acá es un tumor inmenso. Feocromocitoma. Miren, aquí está, es un tumor inmenso. Miren, comparen la mano del cirujano y la valva, y ahí está el feocromocitoma. Tiene esta característica. Acá no lo veo bien, pero acá sí. Tocaban el tumor y la presión se le disparaba. Obviamente me mandaron a mí a sala de operaciones, ¿no? ¿Ya? Porque aún era R2. Me mandaron a sala de operaciones a mirar. Entonces, apenas tocaban el tumor, se le disparaba la presión a esta persona. Bueno, obviamente sacaron el tumor y ¡pum!, la presión se le fue abajo. El paciente tuvo que estar con dopamina, con noradrenalina. El tratamiento de elección es lo que hemos visto, la cirugía, ¿ya? Y antes de la cirugía hay que preparar a la persona, porque como hemos visto, la anestesia puede desencadenar una crisis hipertensiva. Entonces, utilizamos alfa bloqueo con fenoxibenzamina, que no hay en el Perú, prazosin, que sí hay en el Perú, doxazocin, que no hay en el Perú, y terazocin. Usamos o prazosin o terazocin. Expansión de volumen con líquidos que contengan sal, ¿no? Con cloruro de sodio. Podemos usar también nicardipino o nifedipino y corticoides. Muy bien, estas sí son las últimas, ¿ya? Una mujer de 41 años, bueno, esto no es el tema exacto, pero eso es un tema de Cushing. Una mujer de 41 años con obesidad troncular, ¿ya? Hipertensión e intolerancia a la glucosa. Presenta una excreción urinaria de cortisol aumentada y ACTH sérico no detectable. A ver, tiene mucho cortisol y el ACTH está muy bajo, ¿ya? La prueba de localización de esta lesión más adecuada es, ¿en qué están pensando? Esta mujer tiene Cushing, ¿no? Tiene síndrome, tiene hipercortisolismo y a la vez tiene el ACTH disminuido. ¿En qué cuadro de Cushing vemos eso? ¿En el exógeno? En el exógeno vemos todo bajo. En el central vemos todo alto. En el suprarrenal, ¿qué vemos?
vemos el cortisol alto y el ACTH suprimido. Entonces, lo que esta paciente, ¿qué necesita? ¿Tomografía de tórax? No. ¿Una resonancia de la hipófisis? Tampoco. ¿Ecografía suprarrenal? Salvo que sea un superecografista, que tenga un super tumor, ¿no? Broncoscopía, menos, ¿no? Lo que necesita esta persona es una tomografía abdominal para ver las glándulas suprarrenales. Bien, la clave es la C. Un paciente con aspecto Cushing presenta niveles mínimos de ACTH, otra vez, ¿ya? Cortisol sérico y cortisol libre en orina aumentados. Es decir, esta persona tiene síndrome de Cushing, probablemente adrenal, sin descenso de estos luego de la administración de dexametasona, ¿ya? Es decir, que no ha suprimido con dexametasona. Entre los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿qué les parece? ¿Es un adenoma hipoficiario secretor de ACTH? No, porque ahí veríamos ACTH elevado. Bloqueo adrenal congénito, no sé qué es esto. Tumor secretor de la hormona liberadora de corticotropina, no, porque ahí veríamos ACTH aumentado. Secreción ectópica de ACTH, también veríamos ACTH aumentado. Entonces, otra vez, este es el cuadro típico de una persona con un adenoma adrenal, ¿sí? Como el caso anterior. Ahora sí, en la preparación preoperatoria de un paciente se está empleando fenoxibenzamina, ¿ya? Que es un alfa bloqueador. La patología que presenta es, ¿en qué personas se le usa como preparación de cirugía la fenoxibenzamina? Feocromocitoma, muy bien. La hormona producida de forma preferente por los feocromocitomas extrarenales es la, ¿sí? ¿Cuál era? Los feocromocitomas que producen, todos, ¿qué producen? Principalmente son catecolaminas, pero siempre producen más noradrenalina. Muy bien, la B. Respecto al feocromocitoma, indique la alternativa correcta. ¿Todos los pacientes presentan siempre hipertensión? No, hay un grupo que no, 5% que no presenta hipertensión. ¿La hipertensión puede alternar con hipotensión? Sí, es lo típico de la acción alfa-adrenérgica. Puede ir con hipertensión, con hipotensión. ¿Las crisis hipertensivas se producen solo en feocromocitomas malignos? No, se producen en todos. Las crisis hipertensivas nunca se producen en feocromocitomas malignos tampoco. Siempre en medicina el siempre y el nunca no van, ¿no? La hipertensión mantenida es rara, no. El 60% de los pacientes con feocromocitoma tiene hipertensión mantenida. Entonces su alternativa es la B. De todos los siguientes factores pueden desencadenar crisis hipertensivas en feocromocitoma, salvo los anestésicos sí producen. Hiperventilación, como lo hemos visto, también produce. Nicotina, alcohol también produce. El consumo de azúcar no produce. De hecho, la hipoglucemia podría producir, pero no la hiperglucemia, no el consumo de azúcar. Muy bien, ya estamos acercando al final. En el diagnóstico de feocromocitoma, las catecolaminas plasmáticas siempre están elevadas. A ver, en el diagnóstico, ¿plasmáticas siempre están elevadas? No, lo que queremos ver son las formas libres, ¿ya? Las catecolaminas libres y metanefrinas en orinas están elevadas. Esto es el diagnóstico, ¿ya? Catecolaminas libres y metanefrinas en orina están elevadas. Este es el diagnóstico más sensible. ¿Siempre es necesario realizar un test de provocación? No. Si vemos las metanefrinas libres elevadas, ya no requiere un test de provocación. ¿El ácido mandélico en orina está disminuido? No, está aumentado. Se debe confirmar el diagnóstico con una aspiración con una aguja fina. ¿Qué hemos visto ahí? Tocábamos el tumor y ¿qué pasaba? Aumentaba. Entonces, si ustedes le van a poner una aguja, van a hacer algo mucho peor. Su respuesta es la B. Muy bien. En hipertensos con sospecha clínica de feocromocitoma, ¿cuál de los siguientes grupos hipotensores está contraindicado en el tratamiento inicial de este paciente? ¿Ya? Se puede usar antagonistas de calcio, como hemos visto, ni cardipina ni nifedipina. Diuréticos también se puede usar. Alfa bloqueantes son el tratamiento de elección, ¿no? Como hemos visto, el prazosine, la fenoxibenzamina.
También se puede usar inhibidores de la enzima, los inhibidores ECA. Los que no se debe usar son los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque hay un efecto principal alfa. ¿Ya? Si ustedes usan beta bloqueadores, incluso pueden exacerbar la función alfa y pueden aumentar la posibilidad de hipertensión. Pueden incluso desencadenar una crisis hipertensiva. Respecto al feocromocitoma, señale lo falso. El 10% son extrarenales, el 10% aparecen en la infancia, el 10% son malignos, el 10% presentan hipertensión. Esto es incorrecto, ¿no? Casi todos presentan hipertensión. El 5% no presenta hipertensión. El 10% son familiares. Entonces su respuesta es la D.